Money Making. Conforman este panel Daniel Vogel, director general de Bitso, Leonardo Chialva, socio de Elfos Management, Ramiro Marra, director de Bull Market Group, y Ana Cohen, CEO y presidente de Grupo Cohen. Modera la mesa Lorena Guarino, periodista y editora de Forbes Argentina. Buenos días, estamos en el tercer panel de esta Money Week. Les agradezco a todos por estar ahí del otro lado y en este escenario donde tenemos un poquito más de claridad acerca de lo ocurrido tras el acuerdo por la deuda, queremos ver qué oportunidades de inversiones hay en la Argentina, si realmente hay oportunidades de inversiones, si realmente estamos ya en la era de la post-pandemia para poder empezar a pensar en eso. Y voy a empezar con la dama del panel. Así que, Ana, ¿existe alguna oportunidad de inversión en este momento, en el corto plazo, que sea rentable? Buen día a todos, ¿cómo les va? Hola amigos, todos notables, ya lo dije en Twitter, genial. Gracias por el espacio y por ayudarme a compartir lo que pienso y a escuchar al resto de los participantes, Lorena. Creo que sí, después del acuerdo con los fondos acreedores, se da un marco necesario de relativa estabilidad, aunque me parece que todavía faltan algunas cuestiones que resolverse. Yo estaba escuchando a los disertantes anteriores y coincido, faltan algunos pasos respecto de, por ejemplo, el acuerdo con el FMI, también, no quiero ponerme repetitiva porque la gente viene escuchando, pero hay definiciones fiscales y respecto de cómo se va a manejar la situación de la masiva emisión que va a ser necesaria o sigue siendo necesaria para estimular un poco la reactivación de la economía. Pero creo que en el corto plazo tenemos algunas oportunidades en el mercado local. La clave va a ser soportar un cierto grado de volatilidad que hoy es parte de la normalidad que nos lleva. Nuestra idea para las posiciones en pesos tiene que ver más con activos ultralíquidos, con fondos lo más cortos posibles y con algunas ideas que acompañen un poco el crecimiento de algunos activos asociados a la economía real, entre ellos algunos equities puntuales, para aquellos que tengan el estómago para soportar un poco los vaivenes de la volatilidad que ya estamos viviendo. Y en términos de protegerse frente a una eventual erosión del peso, creemos también que hay oportunidades para acompañar tanto deuda corporativa en pesos, si es que estamos basados en pesos o arrancamos en pesos de deuda corporativa dólar link, y los famosos CDRs. Esto en términos de lo que son los tradicionales. No me voy a meter en las cuestiones de Bitcoin, etcétera, porque acá tengo demasiados expertos alrededor, así que no pienso aventurar ninguna opinión que seguramente me va a quedar corta. Ya nos vamos a meter en ese terreno específicamente. Si tuviéramos que avisorar una cartera ideal para un primerizo, Ramiro, ¿vos qué recomendarías? Bueno, en este contexto de la Argentina siempre es difícil para los primerizos recomendar inversiones, porque, o sea, parece que no, pero vamos y venimos todo el tiempo de cuestiones políticas, como puede ser un acuerdo. Ahora ya con el acuerdo establecido y muchas cosas descontadas, porque después que hay un acuerdo, o sea, la noticia hace que los mercados se empiecen a estabilizar. Yo creo que hay oportunidades para que los primerizos empiecen a entrar a través de los fondos comunes de inversión. Y ahí en los fondos comunes de inversión hay que empezar a buscar activos que le traten de ganar, por supuesto, siempre al peso. Y creo que al argentino tiene que pasar al paso siguiente, que es ganarle al dólar. No quedarse simplemente con el billete que no le da una renta. Para eso tenemos diferentes fondos que pueden ser fondos que son relacionados con mezcla de renta variable con renta fija. Los fondos mixtos, como se los llama. O sea, nosotros en Bull Market tenemos varios fondos que replican el mercado de renta fija y el mercado de renta variable, o también un mix de fondos que hagan que puedas lograr eso. O
sea, entrar por el mercado de fondos siempre es lo recomendable para los que recién empiezan. Claro. ¿Hay lugar para los agresivos, para los que buscan una cartera más agresiva? Siempre hay lugar para los más agresivos, es parte del mercado, que haya gente moderada y que haya gente agresiva. Hoy estamos en un contexto que las variables que van a empezar a entrar en juego ahora para los más agresivos es cuán rápido va a ser y cuán duro va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, cuán drásticas van a ser las medidas que salgan desde el acuerdo con el Fondo Monetario. Y después otra variable que tiene que ver más con la macro mundial, que es las elecciones de Estados Unidos, que siempre traen movimiento en los mercados, que hay que ir siguiéndolas de cerca. Si sos argentino y querés tomar riesgo, no hay nada mejor que las empresas argentinas. Las empresas argentinas, que si las vemos en términos de dólares, en sus valuaciones están muy bajas en comparación a lo que vimos en los últimos años. Por eso ahí hay una alternativa, y más que nada en las empresas de energéticas, que en un acuerdo con el fondo seguramente habrá reformas en cuanto a las tarifas, y ahí seguramente van a repuntar de manera mejor que el resto. Leonardo, estamos hablando obviamente en el plazo más inmediato. Si vos tuvieras que arriesgarte por armar una cartera moderada y una agresiva, ¿qué sugerís? Mira, la pregunta es muy específica, y lo primero que tenés que hacer es definir vos qué perfil de riesgo tenés. En Argentina, lo primero que hay que saber es que el inversor que compra dólares y los guarda, siempre le gana a todo. Entonces, muchas veces acá se plantean inversiones que buscan ganarle a la mejor de todas, que siempre es el dólar. Entonces, el primer concepto es que Argentina, y lo venimos viendo en el último tiempo, viene moviéndose el dólar, y hablo del dólar financiero, por saltos, ¿no? Pega algunos saltos, se estabiliza, pega algunos saltos, se estabiliza. Entonces, creo que el mayor desafío hacia adelante es eso, es ponerle al componente de una cartera en dólares caminos de ida y vuelta, voy y vengo. ¿A qué voy y vengo? Este año, que mucha gente dice que es un año muy, muy malo en materia de inversiones por la pandemia, fue un año extremadamente bueno en lo que hace a inversiones en pesos. A pesar de la suba del dólar, porque el gobierno tomó la decisión de pagar la deuda en pesos, y ahí se dieron subas de 200, 300% en muchos instrumentos en pesos. En los últimos meses fueron los nuevos bonos que ajustan por ser, que ya están rindiendo prácticamente inflación más nada. Ahora, bueno, vienen nuevos bonos al 2026 y 2028 en el canje de deuda internacional. Entonces, me parece que los inversores están obligados a pensar en esta dualidad de ida y vuelta. O sea, cualquier cartera va a tener que ser una cartera muy activa, donde va a tener que ir y venir de dólar a pesos, y tal vez el aporte que puedo poner desde este espacio en este momento es que se dan ciertas particularidades en el corto plazo, fundamentalmente producto del canje de la deuda en dólares a pesos, que podrían estar abriendo una ventana de corto plazo para desdolarizar portafolios. ¿Hacia dónde? Bueno, básicamente puede ser hacia pesos, lisos y llanos, para después comprar activos en dólares más baratos. Entonces, depende en qué medís tu cartera. Por ahí, si el dólar baja de 135 a 120 y vos medís tu cartera en dólares y tenés bonos en dólares, no tenés que hacer ningún cambio. Ahora, si vos vas a estar midiendo tu cartera en los momentos que baja el dólar, la medís en pesos, y en los momentos que sube el dólar, la medís en dólares, vas a requerir de un manejo un poco más activo. Claro. Daniel, el mundo cripto hoy ofrece una oportunidad tanto para primerizos como para expertos, ¿no es cierto? Quería que me cuentes un poquito qué tan fácil es ingresar a hacer una inversión en criptomoneda y qué tipo de rentabilidad ofrece, cómo es el circuito. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Daniel Fogel, director general de Bitso, que es la plataforma de criptomonedas con más volumen en Latinoamérica. Hoy en día operamos en México y en febrero abrimos
las puertas en Argentina y estamos increíblemente emocionados de estar operando en el mercado argentino hoy en día. Ya somos la plataforma con más volumen en Argentina. Y como bien lo dices, este es un activo que ha atraído a consumidores que quieren invertir pequeñas cantidades hasta hedge funds grandes como Paul Tudor Jones, este billionaire que acaba de famosamente anunciar que va a meter el 2% de su fondo a Bitcoin, ¿no? Cantidades monstruosas. Es increíblemente fácil en Argentina hacer una inversión en Bitcoin. En nuestra plataforma, bitso.com, abres la cartera en tu celular y puedes ingresar desde 100 pesos argentinos. Te damos una CB corta U donde mandas de tu banco una CB corta U y haces un intercambio por Bitcoin. Entonces es relativamente fácil. No siempre ha sido así de fácil. Y yo creo que una de las cosas que está haciendo la industria muy bien es que cada vez hay más infraestructura que se ha construido, mejores puentes para hacer esas conversiones, no solamente de las monedas fiduciarias como el peso argentino a estas criptomonedas, sino también que sea fácil hacerlo de regreso. Y yo creo que hoy en día estamos viendo en Bitcoin y en este tipo de activos una oportunidad muy importante, ¿no? Estamos hablando de que desde un punto de vista macroeconómico la gente está hablando de esta gran inflación monetaria, en donde estamos viendo una expansión sin precedentes del dinero en circulación alrededor del mundo, ¿no? El Fed en Estados Unidos anda inyectando, estamos viendo lo mismo en Europa, en Japón, etcétera, etcétera. Es un periodo con las políticas monetarias, yo diría, menos ortodoxas en la historia moderna de la humanidad. Y yo creo que es muy importante como inversionistas que adaptemos nuestras estrategias de inversión para responder a lo que está pasando en este entorno global, ¿no? Si agregamos a esto todo el contexto de coronavirus, de COVID, el mundo se está digitalizando. Mira lo que estamos haciendo aquí nosotros. Cuando Forbes había hecho una conferencia donde todo el mundo estaba conectado desde sus casas. El mundo está cambiando y si no estamos viendo eso, tenemos que repensar las cosas, ¿no? Entonces, cuando vemos la industria de Bitcoin, de criptomonedas, vemos una industria en donde a nosotros nos gusta medir 4 cosas, ¿no? Siempre medimos el poder adquisitivo de estas cosas. Subió muchísimo en 2017, luego hubo una caída, luego ha venido subiendo y en los últimos meses ha tenido una apreciación muy importante. La confianza, son activos nuevos, diferentes, y cómo lo percibe el público. La liquidez y luego la portabilidad, ¿no? Si vemos estos 4 ejes, creemos que Bitcoin hoy en día en su poder adquisitivo pues, no es muy bueno por esa volatilidad, aunque ha venido mejorando, ¿no? Pero esa volatilidad es difícil porque pues, ¿quién quiere tener una inversión que tenga tanta fluctuación? Aunque la tendencia en los últimos 2 años ha sido, en el último año y medio ha sido hacia arriba, pues también hubo una burbuja muy importante a final de 2017, 2018, pero la industria sigue avanzando, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil adquirir este tipo de activos en Argentina que hace 2 años en 2017, ¿no? Entonces las plataformas están mejorando, hay más regulación a nivel nacional e internacional, entonces esto va avanzando bien. Desde el punto de vista de confianza, creo que todavía en la industria tenemos que recorrer un camino largo para explicar estos activos por qué son y por qué son interesantes. Pero si vemos el tema de liquidez, hoy en día Bitcoin es probablemente uno de los pocos assets que están abiertos en mercados 24/7 y puedes operar en ellos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Son mercados que nunca cierran. No hay tal cosa como que a esta hora a este precio abrió Bitcoin este día y a este precio cerró. O sea, están operando constantemente. Y en el tema de portabilidad son increíblemente interesantes porque hoy en día si yo tuviera aquí algunos pesos, ¿no? Y te los quiero pasar a ti, no tengo ninguna manera de hacer eso. Si te quiero compartir oro, si te quiero compartir unas acciones, muy difícil de lograr eso. Sin embargo, yo puedo de manera increíblemente simple y fácil transmitir ese dinero o ese valor hacia ti. Entonces, vemos una oportunidad muy interesante, específicamente con este contexto macroeconómico, en donde se está inyectando liquidez. Y yo creo que Bitcoin nace en la última crisis financiera, ¿no? O sea, en 2008, Satoshi Nakamoto, esta figura
construye este protocolo. Y creemos que en esta crisis financiera Bitcoin se hace mayor de edad. Creemos que ha pasado 10 años y son 10 años muy interesantes, llenos de subidas y de bajadas. Pero una de las críticas muy grandes de Bitcoin siempre era que se esperen los de cripto cuando llegue la próxima crisis financiera. Y está aquí, la crisis económica está aquí. Y Bitcoin, lejos de irse a cero, lejos de caer, ha sido uno de los activos con mejor rendimiento. Entonces, algo muy especial está pasando aquí. Nosotros creemos que es muy importante. La recomendación no es, oye, invierte todo tu dinero en Bitcoin. La recomendación es, estudia esto, entiéndelo, haz una pequeña inversión, 100 pesos argentinos, es un monto muy chiquito. Entiende tu propio apetito de riesgo, entiende que esto es una inversión con volatilidad, con riesgo, pero no te quedes fuera de ella, porque quedarte fuera de ella es un error en nuestra opinión. Yo obviamente tengo un bias muy grande porque esto me dedico, pero creo que si tú ves el precio de Bitcoin históricamente, lo que se está logrando en la industria, las inyecciones de capital en esta industria, lo que están haciendo estos grandes hedge funds, lo que está pasando a nivel macroeconómico, lo que está pasando desde el punto de vista social con la digitalización, yo creo que es una tontería no ver a estos activos mucho más de cerca y que sean parte del portafolio de inversión de la gente. ¿Cómo le juega a Bitcoin la aparición de otras criptos que por ahí tienen soporte en dólar, ¿no es cierto? Y que están empezando a jugar fuerte en el mercado. Súper. Es una excelente pregunta. Por ejemplo, hemos visto un incremento en demanda muy grande alrededor de toda América Latina por estas monedas de las que tú hablas. Se les denomina monedas estables o stablecoins, que mantienen una paridad contra el dólar. Obviamente, una demanda muy grande porque hay mucha incertidumbre hoy en día en el mercado. Estas monedas brindan cosas muy interesantes porque tienen la portabilidad de Bitcoin, el tema de confianza, el tema de seguridad, sin esa volatilidad, ¿no? Entonces, son activos muy, muy interesantes. Ahora, la gran diferencia acá es que desde el punto de vista de inversión, los stablecoins, pues es lo mismo que comprar dólares, ¿no? O puedes comprar stablecoins de euros, hay diferentes monedas a las que existe la paridad, pero las más comunes son las que tienen esta paridad contra el dólar. Pero Bitcoin tiene una propiedad muy, muy interesante, que es el único activo que conocemos hoy en día, salvo todas las copias que salieron después de Bitcoin, pero es el único activo que existe hoy en día donde por diseño la oferta está limitada. Y esto es algo muy interesante, es una propiedad muy, muy interesante porque el oro no tiene esa propiedad, las monedas fiduciarias no tienen esa propiedad, etcétera. Entonces, el hecho que tengas una emisión que va a estar completamente controlada y regida en código es una de las cosas que a personas como Paul Dorothy Jones, como estábamos hablando de él, les ha llamado muchísimo la atención, porque es como crear escasez digital. Y eso es algo que un stablecoin no te puede dar, Bitcoin sí te puede dar, pero hay muchísima utilidad en estas monedas estables. Nosotros las tenemos en la plataforma también y las estamos viendo como un método de pago interesantísimo. Otra vez, regresando al tema de la pandemia, estamos viendo personas en su hogar que están dando clases de yoga, clases de cocina, consultorías y que están recibiendo pagos en stablecoins en la Argentina, ¿no? Esto yo creo que es una súper oportunidad porque estamos en un tema donde la crisis económica es probablemente más preocupante que el contagio de coronavirus. Está más en la cabeza de todos el tema de la presión económica. Entonces, estas monedas nos dan una oportunidad económica importantísima para juntar el tema digital con el tema de pagos y empezar a pensar en estas oportunidades no solamente como un tema local, sino como un tema completamente global, ¿no? Y entonces vemos una oportunidad muy, muy importante, pero creemos que Bitcoin sigue teniendo estas propiedades diferentes que son muy importantes. Totalmente. Yo lo que les quería preguntar, nosotros en Forbes, si bien tenemos un público cautivo, con este tipo de eventos cada vez más se suma gente que quizás se está iniciando en el mundo de las finanzas y está aprendiendo un poco con ustedes, de la mano de ustedes, a invertir, a hacer negocios. Y una de las preguntas más comunes es, en esta época principalmente, es ¿qué pasa con los instrumentos tradicionales de inversión o de ahorro, como puede ser un plazo fijo tradicional?
No sé, ¿quién quiere contestar? Yo te contesto si querés, Lorena. El tema del inversor, de nuevo, el inversor en plazos fijos tiene que determinar cuál es su horizonte. Claramente en un país sin moneda, estar en pesos estructuralmente siempre es para perder. Uno va a perder en términos relativos. Y acá, enganchando lo de los bitcoins, hay que pensar todos los activos en términos relativos. Es decir, el bitcoin, cuando uno mira el bitcoin en oro, desde el 2018 a hoy, bajó enormemente, en los últimos 2 años también, pero lo mismo pasó con el Dow Jones. Entonces, hay lo que llama un debasement, hay una pérdida del dólar como moneda de reserva de valor mundial. Entonces, para los argentinos va a ser muy fácil de entender, esto que para los norteamericanos es muy difícil, que es que básicamente que te licúen. Cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué hacemos? Los licuamos. Entonces, el plazo fijista tiene un problema que estructuralmente lo van licuando. Yo digo que sube por la escalera durante algún tiempo y después cae por el ascensor. Entonces, per se no es una inversión sumamente atractiva, sino en determinados momentos del tiempo, cuando las tasas de interés y el nivel de tipo de cambio, o sea, el dólar está muy caro y la tasa de interés se pone atractiva, entonces ese tipo de alocación puede ser muy interesante. Pero en un país como Argentina, que nosotros tenemos esa ya cultura que el mundo recién ahora está incorporando, por esto que está pasando con el dólar, ¿qué hago? Bueno, obviamente la mejor moneda que te defiende desde el 70 que salió Estados Unidos del patrón oro es el franco suizo. Entonces me muevo a franco suizo, me muevo a oro, me muevo a plata, me muevo a propiedades, me muevo a acciones, me muevo a bitcoin. El argentino lo tiene muy claro, lo que pasa que el canal es siempre uno, me muevo al dólar, me muevo al dólar, me muevo al dólar. Entonces, creo que el inversor argentino que todavía no ha dado ese paso está obligado a tener un poquito más de sofisticación para no caer inexorablemente en dólar, como decía un amigo, dólar que entra a mi caja de seguridad no ve más la luz, porque va perdiendo valor ese dólar en el tiempo, o no entiendo nada de nada y por ende solamente hago plazos fijos. Creo que, como bien lo explicaba Ramiro, los fondos comunes en su gran diversidad tienen que hablar con su asesor financiero, empiezan a hacer una alternativa y después pueden ir dando pasos que vayan llevándolo a una mayor complejidad. Sí, yo creo que hay que evangelizar bastante sobre este tema, pero es algo que están empezando a empujar las nuevas generaciones. Gente como Ramiro, hablando tan claramente también, explicando un poquito qué son cada herramienta de inversión. Ramiro, ¿vos opinás lo mismo sobre lo que tiene que ver con las tradicionales? Sí, a mí ya me decís plazo fijo y me agarra alergia. O sea, es como que me empiezo a brotar. Pero bueno, es parte de... Capaz Daniel no nos va a entender porque es difícil entender la realidad cultural ya de Argentina con el tema de la inflación. O sea, cobrar en pesos y entender que esos pesos el mes que viene valen menos ya es parte de nuestra cultura y parte de nuestro aprendizaje. Pero por suerte tenemos una herramienta que ha cambiado fuertemente esto de las inversiones tradicionales, que es la tecnología. La tecnología hace que los argentinos automáticamente salgan del peso. ¿Por qué? Porque saben que el peso no funciona como refugio de valor. O sea, desde ahí es donde se está viendo un cambio cultural. Y más en estos contextos de cuarentena donde la gente tuvo más tiempo para generar mayor conocimiento y ver que hoy invertir en instrumentos que parecían que eran imposibles de llegar porque tenías que tener muchos conocimientos, son sencillos, son fáciles. Y estamos hoy en un récord de cantidad de gente que está invirtiendo en la bolsa. En un récord que se rompe día a día. Ya no estamos hablando de récords de forma mensual o anual, no, son récords diarios que se van rompiendo en el mercado. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya entienden la cultura de la inflación, ya entienden el concepto de la inflación y saben que el dólar no es suficiente, que el dólar solamente es una forma de escaparse, pero que no es la solución. Que la solución para poder desarrollarse financieramente es buscar cosas con mucha más profundidad en cuanto a las inversiones. Ana, ¿vos crees que esta es una tendencia realmente que llegó para quedarse?
que realmente ahora el argentino va a ser como un poquito más sofisticado en sus ahorros? Si mirás la película versus la foto, sí, yo creo que hay un caudal de crecimiento potencial en términos de lo que es la alfabetización de las nuevas generaciones, que como dice Ramiro, viene de la mano de la tecnología. Acá hago un paréntesis y te robo un poco la agenda y te digo, refrendo lo que dicen Ramiro y Leo sobre el tema de los plazos fijos. Me parece que hay alternativas mucho más líquidas que pueden nutrirse de la misma situación y que vos tenés flexibilidad hoy con la tecnología de acceder. Más allá de las acciones, hay fondos que invierten a su vez en plazos fijos con vencimientos escalonados y una liquidez muy superadora. Entonces te podés proteger de la erosión del peso si necesitas estar en pesos con esa situación. Pero dicho esto, sí, creo que el inversor promedio argentino se debe a sí mismo a una alfabetización que el mundo hace hoy y que una creciente liquidez en el mundo, si se pudiera volcar en las carteras privadas de las personas físicas que hasta ahora invertían en plazos fijos porque no entendían lo que hacían, hoy están las herramientas para que vos te nutras de esas rentabilidades, teniendo la flexibilidad para priorizar liquidez en instancias en las que todavía nuestra moneda no está parada en dos pies y firme, y no sabemos cuál va a ser el momento en el que eso pase y la confianza se cree lo suficiente como para quedarse en situaciones más estables. Hoy tenés las herramientas, desde lo que es tecnología, desde lo que es liquidez, desde lo que es acceso democratizado a todo el mercado de capitales, y falta hacer ese salto al vacío de alfabetizarse y ponerse las pilas y empezar a tomar decisiones. Pero acá, otra cosa que dijo Leo que me parece que es importantísima, porque hay un grado de volatilidad enorme, es que vos no podés comprar una cartera y quedarte sentado esperando a ver cómo crece. Tenés que estar o contratando gente que va a estar todo el tiempo activamente mirando las carteras, por eso otra vez los fondos son una buena alternativa, o estando al día en las noticias y las novedades, porque es un mundo muy cambiante. Entonces, como decía Leo, primero saber cuál es tu perfil de riesgo y tu estómago para aguantar las volatilidades. Segundo, saber leer un poco algunos detalles y algunas cuestiones que tengan que ver con los asset classes que vas eligiendo. Y tercero, estar actualizado o tercerizar esto en alguien que sepa y controlarlo, ¿no? Seguro. Daniel me levantó la manito para... Gracias. A mí me fascinaría contarles una cosa que a mí se me ha hecho muy interesante. Nosotros incursionamos en Argentina porque vimos una comunidad muy grande de gente construyendo en temas de blockchain, que nos llamaba muchísimo la atención. Vemos una comunidad muy, muy activa en temas de blockchain. Pero lo que ha sido una sorpresa muy interesante para nosotros es la sofisticación del cliente argentino en estos temas que están hablando exactamente ahorita. El cliente argentino, y probablemente el cliente argentino que entra a Bitcoin es un cliente que ya ha llegado a un grado de sofisticación interesante, pero lo que vemos nosotros es, regresando a la pregunta que me hacías de las monedas estables, vemos una cantidad de personas que no solamente compran la moneda estable, y entonces pasan de tener pesos a tener dólares, sino esa moneda estable, hoy en día en la industria empiezan a haber cuentas donde tú puedes generar intereses y vemos una desproporción muy interesante entre el cliente argentino que entra y luego manda esos dólares tokenizados o esos stablecoins a estas cuentas que les están generando ingresos de manera recurrente versus el resto del mundo. Entonces, conocemos poco el mercado todavía, estamos aprendiendo muchísimo, pero sí es muy marcada esa diferencia entre el cliente argentino que tenemos y el cliente que tenemos en otras partes del mundo. Es un cliente que entiende perfectamente que no solamente necesita irse a dólar, sino necesita tener esos dólares trabajando para él o ella, ¿no? Perfecto. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos por su participación y vamos a seguir en el próximo panel de Money Week y nos vemos próximamente.